Me llamo José, pero me dicen Samba. Como todas las mañanas estoy yendo a la escuela y estoy llegando tarde. Vivo en la provincia de Formosa, en una ciudad que se llama Clorinda. Mi comida favorita es el chipá. Una de las cosas que más me gusta es ver tele. Y lo que menos me gusta es que mi mamá me lleve a la escuela con el pijama abajo del guardapolvo. Cuando sea grande, mi sueño es llegar a ser astronauta. Hoy es un día especial, porque nos vamos con la señorita Silvia de excursión a... No, Samba, hoy no hace falta viajar a ninguna parte. ¡Ufa! Hoy vamos a tener una asombrosa clase de lengua. ¡Me aburro! No te preocupes, Samba. Nos esperan aventuras extraordinarias. ¡Yujú! Aquí comienza la asombrosa excursión de Samba con los escritores latinoamericanos. Julio Cortázar, niños, escribió cuentos y novelas y es considerado uno de los escritores latinoamericanos más innovadores del siglo XX. ¡Me aburro! Ahora quiero que todos saquen una hoja porque vamos a hacer un dictado sobre la obra de Cortázar. No, no tengo lápiz. El dormitorio en la casa en la calle. Aquí se detenía el cronopio, pues para salir a la calle precisaba la llave de la puerta. ¡Ah, Julio Cortázar! Julio Cortázar, escritor, traductor e intelectual argentino. ¿Qué es un cronopio, Julio Cortázar? Es un tipo de personaje que inventé para un libro. También hay algunos personajes llamados famas y otros esperanzas. ¿Esperanzas? ¡Qué lindo! ¿Y por qué escribe cuentos? Porque es una forma muy hermosa de comunicarse. Y de eso se trata el lenguaje, de comunicar lo que uno siente y piensa. ¿Y siempre escribe en español? Sí, tenemos una lengua muy rica y florida. ¿Te gustaría conocer su historia? ¡Sí! ¿Dónde estamos, Julio Cortázar? Estamos en España, en el siglo III a.C. ¿Y ellos qué están haciendo? Jugando a la rayuela, Samba, que curiosamente será luego el nombre de una de mis novelas. ¡Citrulus lanatus! ¡Citrulus lanatus! Citrulus lanatus. No entiendo. Está vendiendo sandía, Samba, pero lo dice en latín, que es lo que hablaban los antiguos romanos. Roma conquistó España e impuso el latín como lengua. Pero en España ¿no se hablaba español? El español nace del latín, al igual que el francés o el italiano, y también tiene influencia alemana y árabe. O sea que hablamos una lengua que es una suma de muchas lenguas. Claro, el movimiento de la gente generó también un movimiento de ideas y palabras. Avancemos en el tiempo. Blanco. Rojo. ¿A qué están jugando, Julio Cortázar? El del trono es Alfonso X, el rey que definió las reglas y la ortografía de la lengua española. Alfonso era de una región de España llamada Castilla, y gracias a él se empezó a usar el castellano para escribir poesía o divulgar la ciencia. Fulvio. Fulvio, pero se dice amarillo. ¿Oh? Sí, me gusta. Amarillo. Sigamos viaje. Con la conquista de América por parte de los españoles, el castellano llegó a nuestro continente. Por eso en Hispanoamérica todos hablamos español. ¿Y por qué se habla diferente en cada país o en cada provincia? Muchos factores influyen en el modo de hablar. El paisaje, el clima o el desarrollo histórico de cada pueblo. Quizás si uno vive en una zona ventosa, cierra más la boca al hablar. Mucho gusto, encantado. O si vive apaciblemente donde no hay viento, habla con la boca más abierta. ¿Cómo está usted, compadre? Y muy bien, compadre. Esas diferencias no son tan marcadas al escribir cuando hacemos literatura, seamos argentinos o españoles. En eso tiene usted mucha razón. Miguel de Cervantes, escritor español, autor de El Quijote. ¿Qué lo trae por aquí? Es que otra vez he salido en busca de Don Quijote. Cada
vez que me distraigo, corre detrás de molinos o de alguna doncella inventada. ¿Quién es? ¿Un amigo suyo, Miguel de Cervantes? No, jovencillo, es mi creación literaria más famosa. Oh, me salió tan real que toma decisiones él solo. Ah, pero eso es lo hermoso de la literatura. Sea esta en prosa O en poesía, con nuestra preciosa lengua como aliada. Bien. Ahora, si me disculpan, tengo a un personaje que perseguir. ¡Ah, mi querido gato Adorno! Dice que es la hora de volver a la escritura. ¿Te gustaría venir, Samba? ¡Vamos, Julio Cortázar! ¡A la palabra, mis valientes! ¡Sopa de letras! Niños, encuentren los nombres de las siguientes poetisas latinoamericanas. Sor Juana Inés de la Cruz, Alfonsina Storni y Gabriela Mistral. Tienen 30 segundos, comenzando ya. ¡Yo lo sé! ¡Shh! Estoy viendo el apellido de Sor Juana Inés, que fue una poeta mexicana del siglo XVII. ¡No vale! Juro que no digo dónde está el apellido de Gabriela, una importante poetisa chilena que... ¡Basta! Y tampoco voy a decir dónde está el apellido de la poeta argentina llamada Alfonsina. ¿Los encontraron? Yo lo sabía. ¿Alguien puede decirme cómo se llaman estas divisiones sonoras de la palabra? Yo lo sé. Son las sílabas. Muy bien, niño que lo sabe todo. Y ahora, ¿alguien me puede decir? Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. ¡No vale! Yo también quiero saber. Cuando dos vocales se unen en una misma sílaba, se produce un diptongo. Y cuando dos vocales se separan en sílabas diferentes, como en la palabra ortografía, ¿cómo lo llamamos? Yo lo sé. ¡Samba desafía! ¿Cómo llamamos a la separación de dos vocales en sílabas diferentes? ¡Yo lo sé! Es lo opuesto de diptongo. Diptongo. Dipsongo. No. Y alta. Y alto. Y alto. Y alto. ¡Correcto! ¿Cómo llamamos a las raíces que se colocan delante de las palabras cambiando su sentido? Yo lo sé. Son los prefijos. Y si van al final de la palabra, se llaman sufijos. ¡Correcto! ¿Cómo se llama el análisis de las partes de una oración? ¡Yo lo sé! ¿Lo sé? No, qué difícil. ¿Análisis oracional? Ay, ¿cómo era? Hay un sujeto que hace una acción y ese es predicado. Análisis. Sujeto predicadoril. Oh, no, sin... Ahora sí, lo tengo. Sintaxis. Análisis sintáctico. ¡Correcto! ¿Cómo se llama a las palabras que significan lo mismo y a las que significan lo opuesto? ¡Ya lo sé! Sinónimos y antónimos. Muy bien, niña. 10 felicitada. ¿Qué hay en la mochila de ¡Fua! ¡Jorge Amado! Jorge Amado, escritor y abogado brasileño? ¿Qué hay en su mochila, Jorge Amado? Llevo todo lo que necesito para que mi imaginación fluya y produzca lo que luego serán mis cuentos y novelas. Llevo siempre un cuaderno y algo lindo con que escribir, como una pluma y tinta o una máquina de escribir si ando más apurado. Y nunca me olvido de llevar una foto de mi pelourinho querido con todos sus colores. Y por último, siempre llevo conmigo la música de mi pueblo, la samba. Ah, esa la conozco. ¿Te gustaría leer una de mis obras mientras escuchamos música? ¡Sí! ¡A la carga! ¡Me aburro! ¡Retirada!
las noches soñar me permite ir a un lugar donde me puedo transformar. En la noche de ayer, un árbol pude ser, un álamo delgado y vertical. Tenía nidos y raíces y mis brazos eran alas. Por más que lo intentara, este árbol no volaba. Ser árbol no me gustó. Otra noche soñé y en un río me transformé. Los barcos navegaban por mis brazos. Iban y venían, pero nunca me oían. El silencio todo lo invadía. Mi agua estaba quieta, era la espuma quien viajaba. Los peces me seguían, las sirenas no existían. Ser río no me gustó. Fui viento, fui nube y luciérnaga también. Volé, viajé e iluminé. Volar me marea, viajar es aburrido y me canso de tanto iluminar. Pero hay algo que no entiendo. Si el soñado está contento, ¿por qué le ha molestado que lo hayamos despertado? Porque justamente esta noche estaba teniendo un sueño maravilloso. Esta noche soñé que era sapo. Los asombrosos casos de Samba y San Martín. Era un otoño frío como tantos otros en Boulogne-sur-Mer. Los días se hacían largos, muy largos, hasta que... ¡Hola, San Martín! Querido Samba, ¿a qué se debe tu visita? Tengo un caso nuevo para resolver. Necesito su ayuda. Bienvenido, señor Roberto Arlt, novelista, dramaturgo y periodista argentino. ¿Cómo puedo ayudarlo, señor Arlt? Me han robado el manuscrito de mi primera novela, El juguete rabioso. ¿El juguete rabioso? ¡Qué extraño! No se preocupe, señor Arlt. Lo ayudaremos a recuperarlo. Vamos, Samba. Debemos resolver este caso. ¡A la carga! ¡Yujú! General, he encontrado esta hoja tan extraña entre mis apuntes. Superaste. Del verbo superar, segunda persona del singular. Pancita, un diminutivo del sustantivo panza. ¡Me aburro! Del verbo aburrir, primera persona del singular. Parece que nuestro sospechoso es español, don José. Nadie en América dice alertáis. Decimos alertan. Creo que aparece así por algún motivo. Quizás hay que prestar atención a las letras. Veamos. Por supuesto. Aquí está oculta la respuesta. Son anagramas. ¿Ana qué? Anagramas, Samba. Son palabras que se forman cambiando de orden las letras de una misma palabra. San Martín, podemos buscar anagramas de este libro. No, Samba. Ese es el diccionario de la Real Academia Española. Española. Esa es otra clave. Ahora sabemos que es un capitán. San Martín encontró una pluma roja. El culpable escribía con pluma, pero esta no es una pluma cualquiera. Es una pluma de pavo real. ¡Claro! ¡El capitán realista! ¡Jamás me descubrirán! ¿Estás seguro, capitán realista? Esta vez soy inocente. No es cierto, capitán realista. Nuestra lógica reveló que cambiando de orden las letras se formaba la palabra laterías. Digo, realista. ¡San Martín! ¿Qué, Samba? ¡El capitán realista se escapó! No se preocupe, don José. Lo importante es que resolvió el caso y recuperó mi preciada obra. Sí, San Martín es un hombre de palabra. ¡Yujú! Encuentre las 5 diferencias. ¡El Martín Fierro! El poema más importante del género gauchesco, escrito por José Hernández. Mi mamá siempre me dice que los libros antiguos son peligrosos porque tienen polvo y me pueden dar alergia. ¡Uy, siempre lo mismo! Mejor hagamos silencio, así los chicos se pueden concentrar. ¿Encontraron las diferencias? ¡No! Cuando sea grande, marinera, quiero ser. Ahora estoy jugando que aquello un puerto es.
Este es un barco en el que remo con placer. Por el río yo navego hacia el atardecer. Cuando sea grande, un jardinero sueño ser. Ahora estoy jugando que la tierra está en mis pies, que tengo un jazminero y que aquello es un rosal, y ese es un camino con 1000 flores sin igual. Cuando sea grande, un poeta quiero ser. Mi madre me pregunta a qué juego jugaré. Miro hacia el cielo, le contesto sin dudar, y en mis ojos se refleja el universo una vez más. Llegó el momento de explorar la asombrosa vida de Rubén Darío. Hola, Rubén Darío. ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro, pequeñito. ¿Usted no tiene apellido? Claro. Mi nombre real es Félix Rubén García Sarmiento. Entonces, ¿Darío de dónde viene? De él, mi tatarabuelo. Todos le decían Don Darío. Y era tan popular que a sus hijos e hijas les decían los Daríos. ¿Y ellos también son Daríos? El pequeño soy yo y ellos son mis tíos abuelos Félix y Bernarda, quienes me criaron en mi infancia en Nicaragua. ¿Y cuándo empezó a escribir Rubén Darío? Muy temprano, casi a tu edad. A los 3 años ya sabía leer y a los 12 escribí mi primer soneto. ¡Fua! Era un niño prolijo. Prodigio, Samba, así parece. Siempre fui creativo y memorioso. Por eso me invitaban a recitar poesías en actos públicos. Una lágrima lloraba por ti. Pero la poesía no fue la única de mis pasiones. ¿Qué otra cosa le gusta hacer? ¿Bailar? Bueno, bailar me gustaba mucho, pero siempre amé viajar. Y así recorrí el mundo. Viví en El Salvador y en muy pocos años viví en Guatemala, Costa Rica y Panamá, hasta que me asenté en Chile, donde conseguí trabajo como periodista. Fue allí donde publiqué mi primera gran obra, titulada Azul, que da origen a un movimiento llamado modernismo. Ah, ¿el modernismo se llamaba así porque estaba adelantado a su época? Sí, Samba. Y esos poemas y textos fueron leídos y reconocidos en España, pero también en Buenos Aires, donde me fui a vivir. ¿Vivió en Argentina, Rubén Darío? Sí, y allí fui muy feliz. Pero no me detuve y pude viajar como corresponsal a Europa, uno de mis sueños. En 1898 fui a Madrid, donde descubrí que 2 grandes poetas como Manuel y Antonio Machado me admiraban y conocían mi obra. Y luego fui a París, donde pude presenciar la construcción de obras impresionantes, como la Torre Eiffel. ¿Y volvió a Nicaragua, Rubén Darío? Ay, Samba, mi vida dio tantas vueltas. Fui embajador en Madrid, escribí un libro dedicado a tu hermoso país en París y fui a Nueva York a defender la unión entre los países americanos en tiempos de guerra. ¡Fua! ¡Qué manera de viajar! Y no lo lamento para nada, pequeñín. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué, Rubén Darío? Porque si no, no hubiera sido una asombrosa vida. ¿Terminó el cuento que estaba escribiendo Julio Cortázar? Sí, Samba. Lo terminé gracias a la inspiración, pero sobre todo gracias a la dedicación. Porque si uno no se sienta a trabajar, los cuentos no se escriben solos. Pero contame, ¿qué aprendiste hoy? Aprendí que nuestra lengua viene del latín, igual que el francés o el italiano, y que en el siglo XI hubo un rey llamado Alfonso X que definió el uso de la lengua del reino de Castilla, el castellano. Muy bien, Samba. El castellano, al expandirse a toda España, pasó a llamarse español. Claro, y con la conquista de América llegó a nuestro continente. Por eso argentinos, uruguayos, colombianos o venezolanos, todos hablamos español. Cada uno tiene su acento, sus palabras propias y su tono. ¿Qué más aprendiste?
Aprendí sobre un escritor español llamado Miguel de Cervantes, que creó un personaje muy famoso llamado Don Quijote. Pero también aprendí sobre un escritor argentino llamado Roberto Arlt y sobre un escritor brasileño llamado Jorge Amado. ¿Y sobre el uso de nuestra lengua? ¿Qué aprendiste? Aprendí que hay que conocer la ortografía para escribir correctamente y la gramática para formar bien las oraciones. Lo cual es fundamental para escribir tanto poemas como novelas, ¿no? ¿Le puedo hacer una pregunta a Julio Cortázar? Por supuesto, Samba. Ahora que aprendí de lengua y literatura, ¿puedo escribir un cuento? Sí, Samba. La lengua nos da las herramientas, pero para escribir un cuento debemos poner la imaginación y la creatividad. Hay que soñar y después volcar esos sueños en papel. ¿Lo intentamos? ¡Sí! El perro en la luna.